Tardes, bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y vamos a iniciar el programa en el día de hoy analizando lo que fue el desempeño del Producto Interno Bruto o de la actividad económica en el mes de enero. Y esto lo voy a hacer a partir de los datos que calcula el Banco Central como el indicador mensual de actividad económica. Y voy a señalar que desde noviembre se observa una tendencia hacia la baja de la tasa de crecimiento. Es más, desde octubre, que fue el pico, digamos, de un 5.5% de crecimiento interanual, el indicador mensual de actividad económica, se observa que ya de noviembre, diciembre y enero, en ese trimestre hay una clara desaceleración. En noviembre el crecimiento fue de 3.9%, es decir, si yo tomo noviembre contra noviembre, 3.9%, está por debajo del potencial, que es el 5%. Diciembre fue 3.1%, fíjense que está por debajo del 3.9% de noviembre, pero enero fue de 2.2%. Eso significa una clara desaceleración de la actividad económica. ¿Por qué se desaceleró la actividad económica tanto en el mes de enero? Recuerden que en términos estacionales, siempre el mes de enero es un mes difícil, se dice que es la cuesta de enero, donde las personas están con un poder adquisitivo menor que el que exhibieron, por ejemplo, en diciembre, cuando reciben el doble sueldo y reciben algún tipo de apoyo adicional que le permite un aumento del gasto. Y esto hace que entonces ya enero pues sea más difícil que usted pueda mantener el mismo nivel de consumo, el mismo nivel de actividad económica. Entonces vemos cómo enero definitivamente registró 2.2%, pero si lo comparo ese 2.2% con el crecimiento de enero del año pasado, entonces hay una clara diferencia también. Y eso es bueno porque así estoy controlando por lo que es la estacionalidad y me permite ese análisis pues determinar si efectivamente hay algo más que sucedió en este enero. Pues el enero del año 2024 se registró ahí una variación de 4.7% versus este año 2025 2.2%. O sea que fíjense cómo el mes de enero del año pasado fue muchísimo mejor que el mes de enero de este año. Si entramos a ver ya a nivel de sectores o actividades productivas, podemos decir, ¿qué sucedió en enero que explica esa variación de 2.2%? Muy por debajo, eso es menos de la mitad del potencial. Recuerden que el potencial es 5%. ¿Qué explicó eso? La caída de construcción. Una caída de la actividad de construcción de 7.3%. 7.3% es una caída fuerte de la construcción y eso lo habíamos previsto. Habíamos previsto que el sector construcción iba a ir descendiendo y eso ya se veía venir desde los meses de octubre, noviembre, diciembre. Se veía venir cómo se iba a registrar una caída del sector construcción y ya en el mes de enero una caída de 7.3%. Es el tercer mes consecutivo que cae la actividad económica de la construcción. Actividad económica de la construcción donde usted puede separar construcción del sector privado, alrededor del 85%, 87% de todo lo que es el sector construcción, y el sector público 13%. El sector privado, eso es un reflejo, esa caída de las altas tasas de interés. Cuando usted tiene altas tasas de interés activas, recuerden que la tasa de interés activa está entre 15 y 16%. Cuando usted tiene esa tasa de interés alta, eso empuja hacia abajo proyectos de inversión y entre ellos los proyectos de infraestructura. La construcción baja, por lo tanto. Ese es el principal elemento que influye sobre el sector construcción privado, la tasa de interés. Claro que la incertidumbre también influye, incluso voy a hablar de eso en el próximo artículo que voy a publicar el lunes, sobre cómo influye la incertidumbre sobre la actividad productiva. Pero en este caso estamos hablando de la tasa de interés, cómo ha influido negativamente sobre el sector construcción. Las altas tasas de interés influyen sobre la caída del sector construcción. El sector construcción lleva 3 meses cayendo, no es desacelerándose, no, es cayendo, es decir, con variaciones negativas. En este caso, construcción en enero, menos 7.3%. Y eso es obvio que influyó de una forma dramática sobre el crecimiento del mes en términos interanuales, es decir, de enero contra enero, 2.2%. Pero no para ahí la cosa.
También hay que señalar que la construcción del sector público también ha mostrado un comportamiento muy lento. El sector público, la construcción va muy lenta. Si uno toma al mes de febrero, esto es enero, pero si toma el mes de febrero, la variación del Producto Interno, como porcentaje del Producto Interno Bruto de la construcción, vemos que está por debajo lo que es la parte de ejecución de parte del sector público, debajo de lo que se había presupuestado. Se había presupuestado 2.2% y lo que se estaría ejecutando en términos anualizados es alrededor de 1.2%, es decir, que está muy, muy bajo con relación a lo presupuestado. Pero ya el 2.2 presupuestado está muy bajo. Recuerden que el general Trujillo invertía alrededor del 8% del Producto Interno Bruto en infraestructura y el doctor Balaguer invertía alrededor del 7% del Producto Interno Bruto y otros gobiernos entre 4 y 5%. Y ahora tenemos 2.2%, es decir que no cabe duda de que la desaceleración de construcción está relacionado también con una baja ejecución de proyectos de infraestructura en el país desde el punto de vista del sector público. Entonces, esa caída de 7.3% está relacionado con esos dos elementos: tasa de interés alta, que influye sobre la construcción privada, y reducción de la inversión pública, que disminuye el aporte del sector público a la actividad de construcción. Entonces, ya tenemos que construcción, un elemento negativo de 7.5%. Ahora, el comercio, lo que creció fue 2.4%. Comercio, recuerden que es junto con construcción y también manufactura los tres principales sectores en términos de peso. El sector construcción representa el 15%, comercio y manufactura alrededor del 10% cada uno. Es decir, que entre ellos tres representan gran parte de lo que es la actividad productiva. Pues comercio apenas creció 2.4% en enero. Y ahí le digo que hay un elemento obviamente estacional que influye sobre las ventas del mes de enero. 2.4%, recuerden, está muy por debajo de lo que es el potencial del 5%. 2.4% está cercano al 2.2% que fue para toda la economía. Manufactura local fue 3.2%, mejor que construcción, mucho mejor que construcción, mejor que comercio, pero por debajo todavía de el nivel de crecimiento potencial de la economía dominicana, que es el 5%. Zona franca tuvo una variación de 3.9%, pero algo interesante a tocar es hoteles, bares y restaurantes, que creció 5.5%. Usted me dirá, mira, pero creció sí, pero no es el 10% que estuvo creciendo en los 2 años anteriores. Entonces, lo que estamos observando es una desaceleración del crecimiento, y era lógico, del sector turismo. Si uno se va a los datos ya más detallados, porque aquí es hoteles, bares y restaurantes, si yo separo hoteles de bares y restaurantes y tomo hoteles y específicamente los movimientos de los turistas, y ahí en la llegada por vía aérea separo dominicanos, separo de los propiamente extranjeros, vemos que los extranjeros, la variación interanual fue muchísimo más baja que la que se registraba en meses anteriores, lo que refleja una desaceleración del sector turismo de la República Dominicana. Eso no quita que no esté creciendo bien. 5.5% es un crecimiento importante, está por encima del potencial. Recuerden que ese es un sector que representa alrededor del 7%. No es como se dice por ahí que representa el 20% del PIB. No, eso es un disparate. Decir eso es un disparate porque está mezclando ahí varias cosas y no es bueno decirlo. Y técnicamente no es bueno decirlo. Yo tengo que aferrarme, porque esto es consulta económica, a decirlo claramente. Cuando se dice que el sector turismo representa el 20% de la economía dominicana, eso no es correcto. El sector representa el 7% de la actividad productiva dominicana. 7%, 7.5%, 6.5%, ese es el rango. Pero no me digan que es un 20% porque usted comienza a incluir ahí muchísimos elementos indirectos, porque eso significa que usted no está tomando en cuenta cómo se calcula una matriz insumo-producto, el consumo intermedio, cómo usted lo deja de lado y se enfoca únicamente en el valor agregado. Esa es la definición de Producto Interno Bruto y esa es la definición que usted debe de utilizar para determinar lo que es la participación de hoteles, bares y restaurantes en el Producto Interno Bruto. Usted no puede mezclar peras con manzanas. Es una pena
que estén diciendo que eso es un 20%, porque no lo es, no lo es. Entonces, diciendo que es 7%, que es importante, pues el crecimiento 5.5%, no es el 10% de meses anteriores, pero es un crecimiento todavía significativo porque está por encima del potencial. Es decir, que hoteles, varios restaurantes sigue creciendo bien por encima del potencial. El potencial es 5, está creciendo 5.5 hoteles, varios restaurantes, pero está muy por debajo de lo que estaba creciendo anteriormente. Entonces, minas y canteras, una caída todavía, aunque ha ido mejorando, pero sigue cayendo. 1.8% minas y canteras negativo. O sea que no cabe duda de que eso es algo que influye también sobre la actividad productiva. Transporte y almacenamiento, que es un sector también importante de la economía, varió 4.5%. Fíjense que está cerca del potencial, es decir, que se empujó sin lugar a dudas hacia arriba el crecimiento, pero el sector construcción es el que más aló hacia abajo y por eso se tuvo un crecimiento del 2.2%. ¿Qué hacer en este caso? Mira, el gobierno tiene que mejorar su inversión pública. Yo creo que con la nueva gestión que llega al Ministerio de Obras Públicas, pienso que se va a dinamizar. Hay más experiencia, hay conocimientos precisos de qué hacer para dinamizar el sector construcción desde el punto de vista del sector público. Yo creo que la nueva administración, la nueva gestión del Ministerio de Obras Públicas tiene un gran reto sobre la mesa, pero tiene capacidad de poder lograr una mejoría significativa del aporte de la inversión pública al crecimiento económico a través del sector construcción. Yo pienso que tiene la capacidad, los recursos están, aunque el nivel presupuestado es solamente 2.2%, pero por lo menos lo va a poder ejecutar, porque lo que vimos durante 5 años es que se ejecutaba menos y al final había que aumentar las transferencias a otras instituciones para que ellas fueran las que ejecutasen. Pero en este caso no cabe duda de que se va a ejecutar ese 2.2% y más todavía si aparecen más recursos. Es una lástima que no haya más recursos, porque si hay recursos para el sector construcción, como decía el doctor Balaguer, usando una frase también tomada de uno de esos tantos libros que leyó el doctor Balaguer, si trabaja el albañil, trabaja todo el país. En este caso, si logramos recuperar el crecimiento del sector construcción en los próximos meses, pues la economía pudiera volver a crecer. Pero con esas tasas de interés altas, va a ser difícil que el sector privado pueda reanimar y lograr un alto crecimiento, porque las tasas de interés tienden a reducir lo que es el volumen de proyecto. Entonces, aquí vuelvo y señalo que con relación al tema de tasas de interés, aquí hay lo que se llama un catch-22 o callejón sin salida, donde tenemos por una parte que si la tasa de interés baja, sube la tasa de cambio, y si la tasa de interés sube, para que la tasa de cambio no se deprecie tanto, pues entonces al subir la tasa de interés disminuye el ritmo de crecimiento de la economía. Y eso lo que me dice a mí es que o usted va a tener un alto ritmo de crecimiento de la economía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con una tasa de cambio ascendente, o va a tener una tasa de cambio con un menor ritmo de depreciación, pero con una mayor tasa de interés, y esa mayor tasa de interés hace que el sector construcción crezca menos o decrezca y tenga entonces un menor ritmo de crecimiento de la economía. Ahí están los elementos para que las autoridades sigan tomando las decisiones que piensen sean las mejores para toda nuestra gente. Llévatelo, Francis.